La hija del millonario nunca había caminado hasta que él pilló a la niñera en el acto y no podía creer lo que veía. Hay momentos en la vida en los que creemos tener el control, que cada paso ha sido planeado, cada sueño cuidadosamente trazado. Pero el destino, como un narrador invisible, espera pacientemente entre bastidores, y luego tuerce la trama sin previo aviso, destrozando nuestros planes y obligándonos a reescribir todo desde cero. Para Helena Carter, la vida había sido una vez un mapa cuidadosamente dibujado. Pero el capítulo más importante, el que tenía sentido, se había desvanecido, dejando tras de sí un vacío frío y doloroso. A los 25 años, Helena había sido una de las mejores estudiantes de enfermería en un colegio comunitario de Brooklyn. Una chica de ojos brillantes y manos delicadas, soñaba con trabajar en un hospital, atendiendo a pacientes que se recuperaban de un trauma. Pero la vida no nos pregunta qué queremos. Cuando su padre falleció de un derrame cerebral repentino, todo se derrumbó. Las deudas médicas se acumularon. Su madre se hundió en la depresión, y su hermano de 17 años aún necesitaba escuela y apoyo. Dejó atrás sus sueños de batas blancas y estetoscopios y aceptó cualquier trabajo que encontrara para mantenerlos bajo techo. Trabajó como camarera, limpiaba casas, fregaba pisos, y entonces, como un rayo de luz inesperado, una amable vecina la recomendó a una familia adinerada que buscaba una niñera para una niña de 4 años. No es como la mayoría de los niños, susurró la vecina. No habla, no camina. Perdió a su madre en un accidente hace un año. ¿Te interesa? Helena dudó. Ser niñera no era lo que quería, pero debía pagar el alquiler. Su madre necesitaba medicinas. Su hermano necesitaba libros. No tenía elección. Esa mañana, Nueva York lucía un rostro gris, con nubes espesas como un velo matutino. Helena tomó el único tren que la llevaba al Upper West Side, abrazando una desgastada bolsa de lona llena de un almuerzo casero, su currículum y un puñado de esperanzas dispersas. Al salir del metro, entró en un universo diferente. Aceras impecables, imponentes edificios de acero y cristal, coches de lujo perfectamente alineados, boutiques donde un abrigo costaba más que todo el alquiler de su mes. Helena se sentía fuera de lugar, como si hubiera entrado en el sueño de otra persona, pero mantuvo la cabeza alta y siguió caminando, con el corazón latiendo con fuerza. Mientras tanto, Isen Blake, de 33 años, vivía dentro de una burbuja de privilegio y dolor. Su ático en el Upper West Side, construido de cristal y acero y con vistas a Central Park, era un reflejo perfecto de su vida meticulosamente cuidada. Como director ejecutivo de una exitosa firma de arquitectura, era conocido por su talento y su arrogancia. La riqueza y el poder lo habían convertido en un hombre frío y escéptico que ya no se preocupaba por los demás. Pero en su mundo perfecto, había un punto ciego. Sophie, su hija de 4 años. Desde el accidente que le costó la vida a su esposa, Sophie había caído en un extraño estado de silencio. No hablaba, no caminaba, no respondía. A pesar de haber sido atendido por los mejores especialistas de Nueva York y alrededores, no se encontró ninguna causa física. Es un trauma psicológico, dijeron. Necesita tiempo. Pero con el paso del tiempo, el dolor se agudizó tanto para Isen como para Sophie. La muerte de Anna le había arrebatado lo mejor de sí. Antes un hombre que sabía sonreír y cuidar, Isen se había convertido en una máquina, un hombre adicto al control. En menos de un año, había despedido a 3 niñeras. La última, una psicóloga infantil, fue despedida simplemente por sugerirle que pasara más tiempo con su hija. Trabajo para que ella tenga lo mejor, gritó. No traigas esas tonterías emocionales a mi casa. Se negó a aceptar la verdad. Que el problema no era Sophie. Era él. Solo una persona lo vio con claridad. Grace Blake, su madre, una mujer fuerte y amable con un corazón lleno de sabiduría serena. Desconsolada al ver a su hijo marchitarse lentamente en la soledad, tomó las riendas del asunto. Por recomendación de su manicurista,
Contactó con una joven estudiante de enfermería llamada Elena Carter, quien recientemente había comenzado a aceptar trabajos de niñera debido a dificultades económicas. Una breve entrevista, una mirada a los ojos tristes y animados de Elena, fue suficiente para conmoverla profundamente. Esa mañana, Isen estaba leyendo el informe de un proyecto cuando sonó el intercomunicador. La voz de su madre resonó suavemente. «Está aquí, Isen. Se llama Elena. Sé amable con ella». Apagó el intercomunicador sin responder, apretando la mandíbula. Otra niñera, otro fracaso a punto de ocurrir. La puerta del ascensor privado se abrió. Grace entró con su cálida sonrisa de siempre, y a su lado estaba Elena, con el aspecto de una frágil mariposa a punto de ser aplastada. «Isen, ella es Elena. Elena, mi hijo». La primera mirada fue eléctrica y no en el buen sentido. La miró de pies a cabeza con un desdén silencioso. Ella, aunque tímida, tenía una fuerza silenciosa que lo inquietó. Sus ojos eran como un pozo profundo, llenos de tristeza, agotamiento y un destello de esperanza que él no podía comprender. Su presencia, sencilla y honesta, fue como una bofetada a su mundo perfectamente pulido. «Bienvenido», murmuró con voz neutra. Percibiendo la tensión en el aire, Grace entró. «Isen, ve a tu oficina. Elena, ven conmigo. Te mostraré la casa. Y, por supuesto, te presentaré a la pequeña Sophie». Isen se levantó, sin mirar atrás, y entró directo a su oficina, cerrando la puerta de golpe. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. Lo que creía que sería una oportunidad ahora se sentía como una pesadilla. Pero al encontrarse con la mirada alentadora de Grace, respiró hondo. Estaba allí por su madre, por su hermano pequeño. No se rendiría. El ático, con sus elegantes muebles modernos, sus costosas obras de arte en las paredes y sus impresionantes vistas de la ciudad, parecía más una tumba lujosa que un hogar. No había calidez, ni vida, solo capas de glamour apiladas sobre un profundo vacío. Con un gesto amable, Grace condujo a Elena por el pasillo hasta una habitación tranquila. «Pasa la mayor parte del tiempo aquí», dijo en voz baja, en su pequeño mundo. La habitación parecía el sueño de una niña. Juguetes de alta tecnología, peluches gigantes y una cama de princesa. Pero en el centro de todo, estaba sentada una niña pequeña de cabello oscuro y ojos tristes, acurrucada en un rincón, agarrando un conejo de peluche desgastado. Tan diminuta, tan desgarradoramente sola. Se llamaba Sophie, y su silencio resonó por la habitación con más fuerza que cualquier sonido. Elena sintió un nudo en la garganta. Esa niña era un espejo, un reflejo vivo y palpitante de su propio dolor, aunque nacido de heridas diferentes. Sophie estaba atrapada en una jaula de oro. Elena había pasado su vida luchando por sobrevivir. Pero en sus corazones vivía el mismo dolor hueco, la misma pérdida tácita. La puerta se abrió con un crujido, como si lo que había más allá necesitara permanecer intacto. Elena entró y por primera vez vio a Sophie. La pequeña estaba sentada sobre una alfombra color crema abrazando a un osito de peluche desgastado, con los ojos fijos en la ventana. Su fino cabello rubio estaba ligeramente despeinado, y sus ojos grises reflejaban una tristeza tan profunda que parecía aquietar el aire a su alrededor. No había ningún sonido, ni canciones infantiles, ni risas, ni juguetes musicales, solo silencio. Denso, pesado y doloroso. «Hola», susurró Elena, agachándose a unos metros de distancia. Ninguna reacción. Elena apoyó lentamente la mano en la alfombra, sintiendo la suavidad bajo las yemas de los dedos. Sacó un libro ilustrado de su bolso. «Traje un libro de cuentos. ¿Quieres verlo?» Seguía sin haber respuesta. Sophie seguía concentrada en el mundo más allá del cristal. Como si todo lo real, todo lo seguro, estuviera en algún lugar ahí fuera, en un lugar sin dolor, sin recuerdos. Isen estaba en la puerta, con los brazos cruzados,
como una estatua custodiando un reino silencioso. No ha hablado en un año, dijo en voz baja después del accidente de su madre. Fue como si hubiera desaparecido. Solo asegúrate de que no se lastime. Eso es todo. Necesita más que eso, respondió Elena, con la voz suave como el aliento. Isen la miró con recelo. No creas que puedes salvar a nadie aquí, señorita Carter. Esto no es un drama para sentirse bien. Luego se dio la vuelta y se fue, dejando a Elena en la habitación silenciosa con un niño silencioso y una tormenta de emociones que aún no había nombrado. Elena no sabía si llorar o sonreír. Pero entonces miró a Sophie y reconoció esa mirada en sus ojos. Era la misma que había visto en el espejo después de que su padre muriera. La misma que su madre tenía cuando dejó de comer. La misma que su hermano intentaba ocultar cuando creía que nadie la veía. Ese silencio, Elena se dio cuenta, no era vacío. Era un grito de ayuda que nadie había escuchado. Los primeros días transcurrieron en un silencio pesado y sofocante. El eco de los pasos de Elena por el enorme ático era a menudo el único sonido. Isen siguió con su vida como un reloj. Entrenamientos matutinos, reuniones consecutivas, correos electrónicos interminables. Su presencia en su casa era como la de un fantasma. La veía, pero no la miraba con atención. Hablaba, pero nunca conversaba. Su relación era fría, distante, definida por límites que él jamás le permitía cruzar. Isen Blake, un hombre que se enorgullecía de ser el único pilar de su hogar, simplemente ignoraba la existencia de la niñera. Esa indiferencia le producía a Elena alivio y ansiedad a partes iguales. Sus interacciones eran breves, tensas, llenas de asentimientos bajo la cortina y miradas penetrantes. Una mañana, en la cocina, Elena preparaba zumo natural para Sophie. Llevaba un delantal sencillo y el rostro sereno y concentrado. Estaba bañada por la cálida luz del sol que entraba a raudales por la ventana. Isen bajó corriendo las escaleras, con la corbata torcida. Se detuvo y, por un fugaz instante, la vio, y algo en ese momento lo aturdió. Parecía normal, doméstico, como una familia, algo que una vez tuvo y había perdido. Se dio la vuelta rápidamente, frunciendo aún más el ceño. «¿Qué haces?», ladró. «Zumo de fresa para Sophie». «Es su favorito», respondió Elena sin girarse. «No le des fresa. Es alérgica», espetó. «Pero la señora Grace me lo contó». Elena empezó a explicar. «Mi madre no lo sabe todo». La interrumpió. «Mejor haz jugo de naranja». Cogió una manzana y salió sin decir nada más. Elena se quedó paralizada, con los ojos llenos de lágrimas. Sabía a ciencia cierta que Sophie no era alérgica a las fresas. Era algo que Anna, la difunta madre de Sophie, le había confirmado una vez de pasada a Grace. Isen no estaba protegiendo a su hija. Estaba arremetiendo contra la única persona que aún podía controlar. Aún así, preparó el jugo de naranja, pero la amargura de la humillación la acompañó todo el día. Y, sin embargo, poco a poco, Elena empezó a tender un puente silencioso hacia Sophie. La niña que antes se sentaba en silencio en un rincón ahora empezaba a observarla con curiosidad. Elena nunca la obligaba. Simplemente estaba allí, cantándole canciones de cuna, leyéndole cuentos con voces divertidas y, sobre todo, tocándola. Su tacto, suave, maternal, se convirtió en el único lenguaje que Sophie aceptaba. Entonces, un día lluvioso, el cielo de Nueva York estaba gris y la lluvia tamborileaba sin parar en las ventanas del ático. Pero Elena se negó a dejar que el tiempo decidiera el ambiente. Después de comer, se sentó en el suelo como siempre, extendiendo una esterilla fina en medio de la habitación. Colocó sobre ella algunos peluches, uno de ellos en la vieja bolsa que siempre llevaba consigo. «Hoy tenemos un pequeño concierto», susurró, con una voz tan suave como la lluvia. Sophie se sentó como siempre, sosteniendo su osito de peluche, con la mirada fija en la ventana. Pero a Elena no le importó. Tomó una pequeña marioneta de mano y su voz cambió,
alegre, juguetona. Hola, soy el señor dinosaurio. Cualquiera que se interponga en mi camino será Achu. Fingió un estornudo tan fuerte que cayó hacia atrás, pateando salvajemente en el aire como un escarabajo volcado. Era ridículo, absurdo, y funcionó. Un pequeño él, suave como la brisa, pero era risa. Eleyanena se incorporó rápidamente. Sophie se había tapado la boca como si ni siquiera ella creyera que el sonido saliera de ella. Sus ojos grises estaban abiertos de par en par, sobresaltados, y luego otra risita, un poco más fuerte, todavía silenciosa, pero real. Elena no dijo nada. Simplemente sonrió, continuó el número de marionetas, esta vez para hacer reír de nuevo a Sophie. Al mismo tiempo, Isen, trabajando en su oficina, oyó el sonido a través de la puerta entreabierta. Se levantó bruscamente, confundido, sin saber si lo había imaginado. Salió, siguiendo el delicado hilo del sonido, la risa que no había oído en un año. Y allí, en la habitación, la vio. Elena tumbada en el suelo, con las piernas al aire, realizando un ridículo espectáculo de dinosaurios. Y Sophie, su hija, estaba tumbada encima de ella, con los ojos brillantes, los labios fruncidos y los hombros temblorosos con suaves risitas. Isen se quedó paralizado. La escena era sencilla, apacible, pero para él fue como un puñetazo en el pecho. Hacía tanto tiempo que no la veía así. Le escocían los ojos, en parte de alegría, en parte de culpa. No entró. Retrocedió en silencio, cerrando la puerta sin hacer ruido. De vuelta en su escritorio, contempló los planos arquitectónicos inacabados. Pero ahora no significaban nada. Solo esa risa resonaba en su mente. Antes ordinaria, ahora más preciosa que cualquier cosa que hubiera construido. Esa mañana, la primera luz del sol tras días de lluvia se filtraba por las enormes ventanas, proyectando rayas doradas sobre el suelo de madera pulida. El ático se sentía más luminoso de alguna manera, pero el aire seguía cargado de tensión. Elena estaba en el cuarto de juegos con Sophie. Últimamente, la niña había empezado a mostrar señales de conciencia, mirándola de reojo durante los cuentos. De vez en cuando movía los labios como si respondiera. Pasos pequeños, pero llenos de esperanza. Hoy, Elena decidió probar algo diferente. De su bolso, sacó una pelota terapéutica grande, un aparato que guardaba desde sus días en la escuela de enfermería. Conocía la rutina: hacer que el niño se siente en la pelota, sujetarlo suavemente y moverlo lentamente para activar los músculos del torso y el equilibrio. Al principio, Sophie se tensó, pero Elena tuvo paciencia. «Es solo un juego», susurró. «Como sentarse en la luna». Bañada por la luz oblicua de la mañana, Sophie se sentó encima de la pelota, abrazando a su osito de peluche, meciéndose suavemente mientras Elena guiaba sus movimientos. Sus piernas diminutas comenzaron a encajar, su espalda se enderezó ligeramente, y entonces la puerta se abrió de golpe. Isen estaba en el umbral, con los ojos muy abiertos y el rostro enrojecido por la ira. Vio a su hija en la pelota terapéutica grande, agarrando a su osito, mientras Elena la sujetaba por detrás. «¿Qué demonios estás haciendo?», rugió, con la voz resonando con furia. Elena se congeló. Sophie retrocedió de inmediato, agarrando su osito de peluche con más fuerza. La pelota se detuvo. La habitación se convirtió en piedra. «Esta es una técnica básica de terapia», dijo Elena, intentando mantener la voz tranquila. «La aprendí en la escuela. Ayuda a Sophie. Eres niñera, no fisioterapeuta», espetó Isen, irrumpiendo en la habitación. «Ya he contratado a los mejores especialistas. ¿Crees que puedes hacer lo que ellos no pudieron?» Elena dio un paso atrás. La vergüenza se apoderó de su rostro. Respiró hondo. «No intento reemplazar a nadie. Solo intento ayudar. Necesita moverse. Está progresando». «Nadie te pidió que hicieras eso», dijo Isen con frialdad.
No arriesgues a mi hija de esta manera otra vez. Dio un paso adelante, levantando a Sofie de la pelota. La niña temblaba, aferrándose a sus hombros, hundiendo la cara en su cuello. Elena observó, con el pecho apretado dolorosamente. Isen salió de la habitación sin decir una palabra más. De repente, el espacio se sintió vacío, como si todo el aire había sido succionado. Elena se quedó quieta, con las manos apoyadas en la pelota blanda. Alguna vez símbolo de esperanza, ahora motivo de tormenta. Una lágrima cayó. Luego otra. No lloraba porque le hubieran gritado. Lloraba porque una puerta se había cerrado de golpe justo cuando empezaba a abrirse. Isen subió a su hija, la colocó con cuidado en su cuna y tarareó una nana, una que Anna solía cantar, pero su corazón estaba conmocionado. La imagen de Elena, fuerte, firme y llena de esperanza, lo inquietaba. No porque ella tuviera esperanza, sino porque él ya no la tenía. Se sentía un fracaso, un padre impotente. La muerte de Anna no solo se había llevado a su esposa. Se había llevado su fe en los sueños, su sentido de la orientación, y ahora Elena, con su fuerza silenciosa y su voluntad inquebrantable, era como un espejo que reflejaba cada defecto que intentaba ocultar. Se sentó junto a la cama de Sofie, observándola dormir. Su carita, sus largas pestañas y sus suaves mejillas rosadas le recordaban que la vida, incluso cuando duele, aún puede tener belleza. Se levantó, cogió el teléfono y llamó a su asistente. «Cancela todo esta tarde», dijo. Necesitaba espacio para pensar, para arreglar lo que había roto. Bajó las escaleras. En la cocina, Elena estaba junto al fregadero, lavando platos, de espaldas a él. Tenía los hombros ligeramente encorvados y los ojos, aunque intentaba disimularlo, rojos de lágrimas. Se acercó despacio, torpemente, avergonzado. «Elena», dijo con voz ronca. Ella dio un pequeño respingo, secándose los ojos de golpe al darse la vuelta. Lo siento», murmuró, apenas por encima de un susurro. «No quería hablarte así. Es solo que tengo miedo». Esas palabras sencillas y crudas la inundaron como una bomba. Por primera vez, vio bajo su caparazón endurecido a un padre perdido. Un viudo ahogándose. Sus ojos ya no eran fríos. Contenían dolor. Dolor real. «Lo entiendo, señor Blake», dijo en voz baja. «Solo quiero ayudar». Bajó la cabeza. «Lo sé, y me equivoqué. Necesito su ayuda. Necesito que me ayude a ayudar a mi hija». Extendió la mano, un acto de rendición de un hombre que había pasado su vida con el control. Fue un momento de verdadero coraje. Elena no dudó. Extendió la mano y la tomó, agarrándola con fuerza. Allí, en medio de la cocina, entre platos a medio lavar y un dolor no expresado, nació una reconciliación. Y con ella, una chispa de esperanza, una frágil flor que crecía silenciosamente de tierra endurecida. A partir de ese día, las cosas dentro del ático comenzaron a cambiar lentamente. No de la noche a la mañana, no hubo un interruptor mágico que convirtiera a Isen en el padre perfecto. Pero poco a poco, el frío comenzó a derretirse. Empezó a llegar a casa antes, primero unos minutos, luego horas. Ya no se encerraba en la oficina todo el día. En cambio, entraba en la sala de juegos y observaba en silencio cómo Elena Reed sonreía de vez en cuando Sofie apretaba los labios para contener la risa. Una noche, mientras Elena construía un castillo de bloques con Sofie, se sentó a su lado y cogió torpemente una pieza de madera. «¿Dónde va esta?», preguntó con suavidad. Elena parpadeó sorprendida, pero mantuvo la mirada neutral. Señaló. «Ahí a la izquierda. Esa es la torre del castillo». Isen intentó encajar la pieza. Mal. Segundo intento. Siguió mal. Tercer intento. El bloque resbaló y derribó la mitad del castillo. Miró a Elena con los ojos abiertos, luego a Sofie. Y entonces su hija rió con claridad y sinceridad. Por primera vez,
Isen también rió. A partir de entonces, empezó a hacerle más preguntas a Elena. ¿Cómo estuvo Sofie hoy? ¿Qué comida le gustó más? ¿Te gusta dibujar, Elena? Sus preguntas eran torpes pero sinceras. Elena respondía a veces brevemente, a veces con historias sobre su madre, su hermano, sobre trasnochadas en su pequeño apartamento de Brooklyn, donde sobrevivir significaba compartirlo todo. Una noche, mientras los tres estaban sentados a la mesa, sin que Isen comiera solo en su oficina, él preguntó en voz baja, ¿está bien tú? ¿Familia? Elena levantó la vista. Una pregunta simple, pero viniendo de Isen, me pareció enorme. Asintió. Ya están mejorando. Mi madre está más fuerte ahora. Mi hermano está a punto de graduarse del instituto. Isen la observaba con la mirada perdida. Eres fuerte. Nunca he conocido a nadie como tú. Elena sonrió levemente, pero algo en su interior se reconfortó. No por el cumplido, sino por cómo lo dijo. No como un jefe, sino como un hombre que aprende a conectar. Después de cenar, como parte de su nueva rutina, acostaron a Sofie juntos. Elena leyó el cuento. Isen se sentó al borde de la cama, soltando ocasionalmente frases tontas que hacían reír a Sofie. Cuando Sofie se durmió, no salieron corriendo. Permanecieron en silencio, pero no fue incómodo. Elena miró alrededor de la habitación, que antes era un castillo silencioso, ahora lleno de luz, risas y esperanza. Se giró hacia Isen. «Sabes», dijo en voz baja, «no solo está aprendiendo a caminar de nuevo. Está aprendiendo a vivir de nuevo». Isen asintió con los ojos húmedos. «Yo también». Ese fin de semana, llegó una fuerte tormenta. El cielo de Nueva York se volvió casi negro y la lluvia azotó la ciudad en oleadas. Truenos rugieron en la distancia. Relámpagos titilaron en las ventanas. Como si la naturaleza misma se hiciera eco del dolor que aún persistía en casa de los Blake. Los tres estaban sentados en la sala tenuemente iluminada, acurrucados. El aroma a tierra mojada, el ritmo constante de la lluvia y el lejano rugido de los truenos creaban una atmósfera melancólica y extrañamente íntima. Sofie, temblando de miedo, se acurrucó en los brazos de Elena. Isen, notando la angustia de su hija, se sentó a su lado. Extendió la mano y tomó suavemente la de Elena, un pequeño gesto de consuelo. Y por primera vez, comenzó a hablar de Anna, su difunta esposa. «Era la mujer más increíble que he conocido», dijo con la voz quebrada. «Estaba llena de vida. Tenía sueños. Era la luz de mi mundo». Elena no dijo nada. Ella solo escuchaba, con los ojos empañados por la emoción. Entendía. Necesitaba decir esas palabras. Necesitaba liberarse del peso del dolor y la culpa que lo habían oprimido en silencio durante tanto tiempo. Isen habló del accidente, de la culpa, de la pesadilla de perder a la mujer que amaba. Solía ser arrogante, admitió. Pensaba que el dinero lo arreglaría todo. Pero luego la perdí y casi pierdo también a mi hija. Me convertí en otra persona. Elena, un monstruo, un hombre que ni siquiera reconocía. Elena se inclinó hacia adelante y lo abrazó. Un abrazo sencillo, pero sincero. El tipo de abrazo que solo alguien que realmente comprende el dolor podría ofrecer. «No eres un monstruo, Isen», susurró. «Eres un padre que se perdió, pero intentas encontrar el camino de regreso, y eso es lo que importa». Isen se aferró a ella, y entonces brotaron las lágrimas. Las lágrimas que había contenido durante demasiado tiempo. Cayeron silenciosamente como la lluvia que empapa el techo sobre ellos. La tormenta pasó, y con ella el dolor empezó a disminuir, solo un poco. Isen y Elena, ahora más unidos que nunca, se sentaron en silencio con Sofie entre ellos. Lo que había comenzado como una frágil conexión nacida de la pérdida y la carga, poco a poco se convertía en algo más profundo, algo real. Esa tarde, Central Park se deleitaba con la suave luz dorada del sol.
Las hojas habían empezado a cambiar de color, susurrando con la brisa como susurros de viejas historias. Elena y Isen se sentaron en un banco mientras Sofía yacía sobre una fina manta jugando con su osito de peluche de siempre, con la mirada fija en las cometas que bailaban a lo lejos. Isen suspiró, con la mirada fija en su hija. «Mi pequeña», murmuró. «Es como una pieza rota que poco a poco se recompone». Elena guardó silencio un momento y luego preguntó con dulzura: «¿Has pensado alguna vez en ver a otro especialista para Sofía? Un nuevo enfoque». Isen se giró hacia ella, frunciendo ligeramente el ceño. «Hemos visto a los mejores en Nueva York. Lo hemos intentado todo. Nada ha cambiado». «Pero ¿y si no es su cuerpo el que se ha quedado atascado?», preguntó Elena en voz baja. «¿Y si es su corazón, su espíritu?». Leí sobre un terapeuta pediátrico en Seattle. Combina fisioterapia con música, animales y emociones. Ha obtenido resultados reales con niños paralizados por el trauma. Isen la miró con los ojos llenos de esperanza, pero también de miedo. ¿Y si volvemos a fracasar? ¿Y si no?, preguntó Elena, tomándole la mano. ¿Y si esto le da a Sofía la oportunidad de correr, de saltar, de vivir la infancia que se merece? Le apretó la mano con suavidad. Había algo en la convicción en la voz de Elena que le hizo sentir una chispa de luz en el pecho. «Iremos», dijo Isen tras una pausa. «¿A Seattle?» «No». Elena asintió. Y así, una semana después, los tres subieron a un avión con destino al oeste, no con certeza, sino con una frágil pero intensa esperanza. En Seattle, una mañana brumosa, llegaron a una pequeña clínica escondida bajo imponentes pinos. El doctor Jonathan Rivera los recibió con una amable sonrisa y un cálido apretón de manos. Tras la conversación inicial, se arrodilló a la altura de Sofía y le extendió la mano, sin forzarla, simplemente esperando. Sofía lo miró y, por primera vez con una desconocida, no se apartó. «No necesita que la curen», dijo el médico tras el examen. «Necesita que la escuchen». Lo confirmó. No había daños neurológicos ni mecánicos. Todo era una respuesta defensiva a un trauma profundo, un miedo tan intenso que la paralizó. Elena lloró. Isen no dijo nada, pero asintió. «Podemos trabajar con esto», dijo el doctor Rivera. «No rápidamente, pero es posible». Isen miró a Sofía, luego a Elena, la mujer que había encendido la primera vela en la oscuridad en la que él y su hija habían vivido. Y por primera vez en más de un año, creyó que la esperanza era real. Seattle despertaba y extrañaba cada mañana, pero para ellos, cada día traía luz. Ese pequeño centro de terapia, con sus suaves melodías de guitarra, el canto de los pájaros del bosque y un golden retriever llamado Maple, entrenado para abrazar a los niños, se había convertido silenciosamente en el segundo hogar de Sofía. Por las mañanas, Isen preparaba café mientras Elena le hacía 2 trenzas a Sofía. No hablaban mucho, pero las miradas que intercambiaban denotaban que algo sagrado crecía entre ellos. Sofía no hablaba, pero había empezado a tararear suavemente, al ritmo de las canciones de terapia. No caminaba, pero gateaba, se sentaba sola y buscaba juguetes por sí sola. Cada pequeño movimiento hacía que Elena parpadeara para contener las lágrimas, y Isen no podía ocultar la sonrisa tonta y orgullosa que siempre le pintaba el rostro. Un día, soleado, el doctor Rivera los invitó a un parque cercano para la primera sesión de terapia al aire libre de Sofía. Elena extendió una manta. Isen armó una pequeña tienda de campaña. Sofía se sentó entre ellos en el césped, abrazando a su osito de peluche, con los ojos brillando bajo el sol de la tarde. «Intentemos algo nuevo», susurró Elena con dulzura, sujetando las manitas de Sofía. Sofía la miró, sin miedo, solo esperando. Elena la levantó con cuidado. Las piernas de Sofía temblaban, su espalda se curvaba ligeramente, pero se puso de pie, realmente se puso de pie sobre sus propios pies en un momento tan delicado como la luz del atardecer. Y luego un paso, inestable, diminuto, eterno,
suficiente para congelar el aire a su alrededor, para hacer que todo el mundo se quedara en silencio. Elena jadeó. Isen se congeló. Sofie los miró a ambos, luego sonrió. Otro paso. Entonces se desplomó en los brazos de Elena, estallando en una risita, el tipo de sonido que una vez se había desvanecido en dolor. Isen no pudo contener las lágrimas. Cayó de rodillas y los envolvió a ambos en sus brazos. Elena también lloró, no porque Sofie hubiera caminado, sino porque la niña había elegido caminar hacia ellos. En ese abrazo, entre la hierba verde, el cálido sol y el aroma a tierra, ya no eran tres personas rotas. Eran una familia. Regresaron a Nueva York en una suave tarde de otoño. El ático ya no se sentía frío ni distante. Lo que una vez pareció un mausoleo de recuerdos había vuelto a la vida. Sobre la mesa estaban los dibujos desordenados de Sofie. En el suelo, peluches esparcidos como testigos de un niño que finalmente vivía. Elena entró en la cocina, ahora siempre perfumada con pan tostado y llena del suave zumbido de la radio matutina. Isen se arrodilló junto a la ventana, plantando hierbas, algo que una vez consideró una pérdida de tiempo. Sofie, con las piernas aún temblorosas pero cada día más fuertes, corría en zigzag por la sala, gritando, «Elena». No en voz alta, pero sí con claridad. Cada día parecía un milagro. Una tarde, los tres se sentaron en el balcón, compartiendo un banco, contemplando la puesta de sol. Nadie habló, solo el suave tarareo de Sofie, una vieja melodía de terapia, y el tranquilo ritmo de corazones latiendo en paz. «Hiciste lo que nadie más pudo», susurró Isen, con la mirada fija en el horizonte. «La salvaste. Me salvaste». Elena sonrió, sin decir nada. No necesitaba las palabras. Se había sentido. Los cautivó en cada suave roce, cada mirada, cada paso tambaleante. Al día siguiente, Isen los llevó a un lugar especial, una pequeña casa en las afueras con un porche blanco y un jardín lleno de lavanda. «La compré», dijo Isen, «porque quiero que Sofie tenga una infancia de verdad y porque quiero que tú tengas un hogar de verdad». Elena se quedó quieta. Sofie corrió por el jardín, gritando, «¡Oso! ¡Oso!», como si llamara a su querido peluche. Y yo me preguntaba. Isen dudó, luego sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Sencillo, elegante. No te lo pido por obligación. Te pido una oportunidad. ¿Te casarías conmigo, Elena Carter? Sé la madre de mi hija y el amor de mi vida». Elena no respondió de inmediato. Caminó hacia Sofie, se arrodilló y abrazó a la niña que reía mientras perseguía mariposas. Luego se giró, con lágrimas en los ojos, pero una sonrisa en los labios. «He sido todas esas cosas desde hace tiempo», Isen Blake. Ella tomó su mano y asintió. Y así, entre las flores de lavanda y la risa de un niño una vez silencioso, se hizo una promesa. No una perfecta, sino el tipo de promesa que hacen las personas que han sido rotas, pero nunca perdieron la esperanza. La vida se mueve en círculos. Dolor, esperanza, amor, sanación. Se suceden como las estaciones. Y su familia, Isen, Elena y Sofie, es prueba de que el destino puede ser cruel. Pero nada es más fuerte que un corazón que se atreve a esperar y se niega a rendirse. Su historia de amor fue una balada, una que no comenzó con pasión, sino con desgarramiento. No continuó con rosas, sino con lágrimas. Y no terminó con un felices para siempre, sino con una elección silenciosa de amarse cada día en los momentos ordinarios, en las cosas más pequeñas. Porque la esperanza en su forma más pura es lo único que realmente puede curar todas las heridas.